Buenos días, amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes esta vez. Qué lindo poder estar compartiendo la palabra del Señor. Espero que todos estén bien allá en El Salvador. Y pues seguimos con el estudio de Hebreos, capítulo 11, y ahora vamos a comenzar con el versículo 36 al 40. La versión que voy a estar usando para leer la escritura será la nueva Biblia de las Américas. Así que por si ven alguna diferencia en versión. Em, Vamos a orar, vamos a comenzar orando, vamos a pedirle al Señor que sea Él hablándonos esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu día. Este es el día tuyo, Señor, que tú has creado para que podamos venir, recibir, estar juntos en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hable esta mañana, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, como les digo, vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos. ¿Ok? Entonces, estamos en el capítulo 11 y este es uno de los capítulos más conocidos de todas las escrituras. Muchas veces lo llamamos lo que usualmente se conoce este capítulo por la galería de los héroes de la fe. Ahí aparecen Abel, Enoc, Noé, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos otros. Pero si leemos el capítulo solamente como una colección de, digamos, grandes hazañas de grandes hombres, podemos perder precisamente de vista el punto que el autor quiere comunicar aquí es que Hebreos 11 no fue escrito para que admiremos a hombres extraordinarios desde la distancia, sino para fortalecer a los creyentes que están cansados, que estaban siendo tentados a retroceder en la época en que esta carta fue escrita. Y aquí el asunto principal no es cuán impresionantes estos hombres y mujeres fueron, sino que cuán digno de confianza es el Dios en quien creyeron. Así que la carta entera está dirigida a cristianos que conocían el Evangelio, que habían sufrido por Cristo y ahora estaban bajo presión. Y algunos parecían cansados, así que volver atrás podía parecer muy tentador y más fácil que continuar adelante con el Evangelio, ¿sí? Así que por eso inmediatamente, antes del capítulo 11, el autor les recuerda que necesitan perseverancia. La fe de Hebreos 11 debe leerse a la luz de ese llamado. Así que vamos un poquito antes de Hebreos 11, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, y dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y eso explica por qué entonces el capítulo 11 comienza hablando de la fe y termina hablando del sufrimiento. Aquí el autor quiere mostrarnos que vivir por fe significa confiar en las promesas de Dios, aun cuando todavía no vamos a ver su cumplimiento. Sinclair Ferguson, miren, ha señalado acertadamente que Hebreos 11 no ofrece tanto una definición técnica de la fe como una descripción de cómo funciona la fe. ¿A qué se refiere? Que toma las promesas de Dios en este capítulo como ciertas. La fe toma las promesas de Dios como ciertas, aunque todavía no se hayan realizado plenamente ante nuestros ojos. La fe mira lo invisible porque confía en aquel quien lo prometió. Y aquí llegamos a una de las partes más importantes del capítulo, desde el versículo 32 hasta la primera parte del versículo 35. Ahí encontramos victorias espectaculares, claro, ¿verdad? Los reinos conquistados, hombres que vencieron las bocas de leones cerradas, fuego apagado, ejércitos puestos en fuga, muertos que vuelven a la vida. Y podríamos leer eso y decir, ¿no? Eso es lo que sucede cuando uno tiene suficiente fe. Siempre Dios te libra, pero entonces aparece una pequeña expresión ahí que cambia por completo el tono, que dice otros, ¿sí? La misma fe que algunos o en algunos casos recibió liberación, en otros casos sostuvo al creyente mientras no llegaba a la liberación. Miren lo que dice Hebreos 36 al 40. Otros, dice.
Experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos fueran hechos perfectos sin nosotros. Así que la verdad central de este pasaje es bastante sencilla, pero también es necesario que la recordemos, que la fe verdadera no solamente confía en Dios cuando Él nos libra de algo, nos libra de sufrimiento, de problemas, sino que también confía en Dios aun cuando conforme a su voluntad, a su sabiduría, nos sostiene aún en medio del sufrimiento. La victoria de la fe no consiste siempre en escapar de la prueba, sino que a veces la victoria consiste en permanecer fiel a Cristo aún dentro de la prueba. ¿Okay? Y esto es algo que se malentiende muchas veces porque uno piensa, no, es que tengo fe y voy a salir de esta, pero ¿qué si es la voluntad de Dios que pasemos por ese sufrimiento? ¿Sí? Entonces, recordemos que este capítulo está hablando de ese tipo de fe, es con fe en que Dios cumplirá sus promesas, ¿sí? Fe en que Él será fiel con nosotros hasta el fin, ¿sí? Que aunque pase esta vida, ¿sí? La promesa está en mi vida eterna. Tal vez no la voy a ver cumplida aquí, pero sí la voy a ver cumplida con Cristo en el cielo. Así que el versículo 36 comienza diciendo, otros experimentaron. Y ese otros es bastante importante aquí, ¿sí? Porque el autor no está describiendo una categoría inferior de creyentes. No dice que aquellos que escaparon de la espada tenían mucha más fe que aquellos que murieron por la espada, ¿sí? En el versículo 34, algunos escaparon del filo de la espada, pero en el versículo 37 otros fueron muertos a espada. Y ambos grupos están en el mismo capítulo, hermanos. Ambos recibieron aprobación, ambos vivieron por la fe. Un comentarista hablando acerca de esto observa que a primera vista los dos grupos parecen haber sido tratados de manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque unos fueron librados milagrosamente y otros parecían que fueron abandonados a la crueldad de sus enemigos. Sin embargo, la fe gobernó en ambos, ¿sí? Porque ambos están dentro del mismo capítulo. Incluso añade que su poder puede brillar con mayor claridad cuando el creyente, el poder de la fe brilla con mayor claridad cuando el creyente soporta una afrenta, ¿sí? Soporta necesidad, soporta muerte sin abandonar a Dios. Y la enseñanza aquí es bien importante porque no podemos medir la fe de una persona por la cantidad de sufrimiento que esta persona evita. Y eso corrige una idea muy común en esta época, ¿sí? Porque hay enseñanzas que presentan la fe casi como una fórmula, mediante la cual el creyente puede garantizar salud, prosperidad, seguridad y una solución inmediata a sus problemas. Pero Hebreos 11 destruye esa idea completamente porque los hombres y mujeres de los versículos 36 al 38 no estaban sufriendo porque les faltaba fe, porque están dentro del salón de la fe, entre comillas, ¿sí? Estaban sufriendo precisamente porque vivían por fe. Miren, R.C. Sproul, por ejemplo, decía que Dios nunca ha prometido a su pueblo una vida libre de sufrimiento en este mundo. Lo que sí ha prometido Dios es su presencia y su fidelidad en medio de él, ¿sí? En medio de la vida en este mundo. Jesús mismo preparó a sus discípulos para eso. Miren lo que dice Juan, capítulo 16, versículos 33. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Miren que Jesús no dijo ahí, si creen correctamente, no tendrán tribulación, sino que Jesús dijo, en el mundo tienen tribulación. La paz del creyente no nace de la ausencia de problemas. Y eso es un mal entendimiento que tenemos ahora en estos días, muchos hermanos, sino que la paz del creyente viene de un entendimiento en el cual entiende la persona, ¿sí? En que está unida a Cristo y que Cristo ha vencido al mundo. Y eso tiene una aplicación muy práctica, porque cuando llega una enfermedad,
cuando llega una pérdida, una injusticia, una puerta que no se abre o una oración cuya respuesta parece tardar, debemos de resistir la tentación de incluir o de concluir inmediatamente que Dios me ha abandonado. Seguramente no tengo suficiente fe. O si Dios me amara, esto no estaría sucediendo. Y eso son muchas cosas, muchas veces que se dicen, ¿sí? Y Hebreos 11 nos enseña que el sufrimiento y la aprobación de Dios pueden coexistir. Y a veces Dios demuestra su poder sacándonos del fuego. Y otras veces demuestra su poder preservando nuestra fe durante esa época de fuego que pasamos. Miren como Charles Spurgeon decía al predicar acerca de este capítulo, que los creyentes son llamados tanto a hacer como a sufrir por el nombre de Cristo. Y que para ambas cosas necesitamos fuerzas que vienen de arriba. Y hay gracias que solamente aprendemos o esos dones o esos regalos que el Señor podemos observar en nuestras vidas, que el Señor hace, las aprendemos solamente cuando nuestras fuerzas naturales se terminan. Quizá tú puedes trabajar, organizar y resolver y servir para Dios, pero un día Dios puede llevarlos, o nos puede llevar a todos, claro, eh, a un lugar donde no podemos arreglar la situación. No sé si usted se ha encontrado en alguna situación así, en donde no hay salida humana que usted pueda ver. Y ahí vamos a aprender otra clase de obediencia, una obediencia que nos lleva a esperar, a soportar, a confiar, a seguir orando. Y el catálogo se vuelve un poquito más severo aquí en este pasaje. Miren, ahora vamos a ver insultos. Estas personas pasaron por insultos, azotes, cadenas, prisiones, apedreamiento, muerte, pobreza, destierro. El versículo 35 que introduce esa sección ya había dicho que algunos fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor recompensa, que es la resurrección, ¿sí? O es la vida eterna. Y esa frase ayuda a interpretar los versículos siguientes. Había ocasiones en que la libertad estaba disponible, pero a un precio, ¿sí? A negar a Dios. Eh, hay muchas historias acerca de los circos romanos, perdón, en donde negaban a Dios y tenían libertad, ¿sí? Pero comprometerse a la verdad eh, en lugar de abandonar a la verdad, ¿sí? Muchos de estos cristianos escogieron perder una libertad temporal. Y digo temporal porque resultaba en muerte, pues en esta vida temporal, antes que perder la buena conciencia delante de Dios. Y Calvino, por ejemplo, lo explica de una manera muy directa. Dice, podían haber comprado unos años más de vida negando a Dios, estas personas. Pero ese precio era demasiado alto para ellos. Su esperanza en una resurrección mejor hacía que la vida presente, la actual, la terrenal, por decirlo así, dejara de ser su tesoro máximo. John Piper también aquí comenta o ve una comparativa o un contraste de Hebreos 11 de una manera muy útil. Dice, a veces la fe escapa y a veces la fe soporta. En ambos casos, el corazón de la fe es considerar a Dios más valioso que aquello que podamos ganar o perder en esta vida. Y eso no significa que el cristiano deba de buscar el sufrimiento, porque la Biblia nunca glorifica el dolor por el dolor mismo, ¿sí? Sino que es atravesar el dolor y tener confianza a través del dolor. No es que vamos a buscar el dolor. Si podemos, obviamente, escapar legítimamente del peligro, recibir tratamiento médico, tomar medicinas, apelar a la justicia en caso de un juicio o buscar ayuda, podemos hacerlo. La fe no es masoquismo. ¿Okay? No quiero dejar eso claro, que la fe no es masoquismo, pero hay una diferencia entre escapar del sufrimiento y escapar de Cristo. Si para conservar mi comodidad debemos de desobedecer a nuestro Señor, entonces la comodidad se convierte en un ídolo. Yo debo de dejar mi comodidad, perdón, y vertirme a Cristo. Y Pedro escribió a los creyentes que conocían la presión y la persecución allá en la primera carta de Pedro. Acuérdense que fue escrita a los hermanos en la dispersión, sí, a estos que fueron sacados probablemente de Judea, de Samaria, que salieron huyendo, sí, porque había persecución, pero eso lo que hizo es expandir el evangelio. Sin embargo,
En esa época había mucha persecución, había mucho temor acerca de la persecución, ¿sí? Y Pedro les escribe a estos hermanos. Y en 1 de Pedro 4, capítulo 4, versículos 12 al 13 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Y la aplicación entonces llega a nosotros de muchas maneras, ¿sí? Tal vez no le estén ofreciendo a usted libertad a cambio de negar públicamente a Cristo, pero constantemente aparecen versiones más pequeñas de esa misma tentación. Mentiras para proteger nuestra reputación, por ejemplo, ocultar nuestras convicciones para ser aceptado, ¿sí? Niego que soy cristiano para ser aceptado. Desobedecer a Dios para conservar una relación, por ejemplo, para conservar un trabajo. Eh, hacer algo que sabemos que es pecado porque tememos perder dinero, una oportunidad o la aprobación de otros. La fe, ¿cómo responde? Cristo vale más. No porque perder sea agradable, sino porque Cristo es más valioso que aquello que el mundo nos puede ofrecer. Y entonces aquí aparece una de las expresiones más preciosas de este pasaje, diría yo. Después de describir a personas pobres, perseguidas, expulsadas y obligadas a vivir en lugares apartados. El autor añade, entre paréntesis, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque el mundo los trató como si no merecieran un lugar entre los hombres. Y Dios dice que el mundo, eh, que era el mundo quien no los merecía. Y a los ojos de la sociedad, estas personas, estos cristianos, podían parecer desechos. No tenían casa, no tenían poder alguno, no tenían reconocimiento ni seguridad. Sin embargo, miren que aquí el Espíritu Santo declara su verdadero valor, que porque la opinión humana, la opinión del mundo y el veredicto o la opinión de Dios pueden estar completamente opuestos muchas veces para ciertas personas. Y necesitamos escuchar esto porque vivimos en una cultura que constantemente nos enseña qué es lo que significa tener éxito. Se considera una persona exitosa a una persona que es visible, que es admirada, que es cómoda, que es influyente y económicamente segura o que tiene buen estatus económico. Y sin darnos cuenta, podemos introducir esa misma medida o esa misma idea o esa misma comparativa dentro de la iglesia. Podemos comenzar a pensar que bendición necesariamente significa un crecimiento visible, ¿sí? Una ausencia de problemas, de padecimientos, mucho reconocimiento en una persona, que tenga un buen trabajo, que tenga una buena casa, que viva en una buena zona. Pero Hebreos nos presenta creyentes que fueron destituidos, que fueron maltratados, y luego dice, mira aquí el Espíritu Santo, que el mundo no era digno de ellos. Y esto debe de cambiar la manera en que evaluamos aún nuestra propia vida, porque quizás ser fiel a Cristo nos haga perder algo que otros consideran indispensables. Quizá nadie aplauda ciertas decisiones de obediencia. Quizá servir fielmente a nuestra familia, discipular en nuestros hijos, cuidar a un enfermo, permanecer íntegro en nuestro trabajo sin mentir, perseverar en una iglesia sana o resistir una tentación nunca va a ser visible para muchas personas. Pero la pregunta aquí del final no es, ¿qué es lo que el mundo piensa de mí? Ni siquiera qué es lo que yo pienso de mí mismo. La pregunta es, ¿qué piensa Dios? Y ahí el versículo 39 dice que estos creyentes, estas personas, estos cristianos en ese capítulo, que están en el versículo 39, obtuvieron aprobación por su fe. Amados hermanos, ellos estaban complacidos con tener la aprobación de Dios. Y el versículo 39 nos lleva entonces nuevamente a un tema que recorre todo el capítulo. Ellos no recibieron la promesa. Y eso no significa que Dios les incumplió, porque Hebreos, aquí el autor o en esta carta, eh, ya se había dicho
que muchos murieron en fe sin haber recibido la plenitud de las promesas, pero las vieron de lejos, ¿sí? Las saludaron, así como Moisés, por ejemplo, fue llevado a un monte para ver la tierra prometida. Estas personas vivieron como extranjeros porque esperaban una patria mejor. Hay una diferencia entre recibir anticipos de la promesa y recibir su consumación, ¿sí? O sea, cuando la promesa ya está cumplida, dada, hecha. Porque Abraham, por ejemplo, recibió a Isaac, pero no vio personalmente la multitud incontable de los descendientes, ni tampoco la llegada del Mesías de Jesús. Moisés vio la liberación de Egipto, pero no entró en la tierra prometida. Los profetas anunciaron al Cristo que iba a venir, pero todos ellos murieron antes de su encarnación. Sin embargo, ninguno murió engañado. Murieron esperando algo que Dios ciertamente iba a cumplir. Sinclair Ferguson, por ejemplo, eh, dice o cuando comenta acerca de esto en su comentario de Hebreos 11, dice que la fe se aferra a promesas que pueden no realizarse plenamente durante nuestra propia vida. Esa convicción entonces transforma la manera en que vivimos, porque sabemos que el calendario de Dios es más grande que nuestros pocos años. Y Pablo, fíjense bien que expresa ese mismo principio cuando contrasta las cosas terrenales con las cosas eternas, allá en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Según de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Miren que la fe entonces aprende a mirar la vida desde la perspectiva de la vida eterna. Y eso no minimiza el dolor, porque como dice nuestro pastor, el dolor duele, ¿sí? Y Pablo no llama leve a la aflicción porque no duela, porque él mismo había sido golpeado, había sido perseguido, había sido encarcelado y amenazado. Eh, la llama entonces leve cuando la coloca en la balanza junto al eterno peso de la gloria, ¿sí? El sufrimiento real puede ser leve, es real, pero no es final. Y eso no significa que algunas de nuestras oraciones quizás no reciban la respuesta que deseamos antes de morir. Pueden haber enfermedades que no van a ser sanadas aquí, injusticias que no van a ser corregidas aquí, relaciones que no van a ser restauradas aquí y preguntas que tal vez no van a ser respondidas aquí. La fe no exige que Dios termine toda promesa en nuestra vida. La fe sabe que la historia termina cuando Dios dice que termina. Y, por ejemplo, piense usted en el sufrimiento, ¿sí? En las enfermedades. Cuando habla ya en Apocalipsis acerca de los nuevos cielos y de la nueva tierra, amados hermanos, ahí no hay enfermedades, no hay sufrimientos. Dios va a terminar y va a cumplir su promesa. Puede ser que sea más allá de nuestra vida. Y miren cómo concluye aquí entonces el versículo 40, que Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y esa expresión conecta con una palabra muy clave y característica en Hebreos, que es mejor, ¿sí? Porque Cristo trae una esperanza mejor, un pacto mejor, promesas mejores, un sacrificio mejor, una patria mejor. Eh, los santos allá en el Antiguo Testamento, o estas personas creyentes en la promesa del Mesías, eh, miraban hacia aquello que nosotros ahora vemos con mejor claridad, que Jesucristo ya vino, ¿sí? Que Dios cumplió su promesa y que ofreció ese sacrificio eterno, perfecto, y ahora está intercediendo por nosotros en ese santuario celestial. Eh, miren que este versículo compara o hace ese contraste
o hace esa diferencia entre la luz o el entendimiento que poseían estos creyentes en el antiguo pacto y la plenitud versus la plenitud de la revelación, digámoslo así, que tenemos ahora después de que Cristo ha venido. Ellos confiaron en la promesa de un Mesías, de un Redentor que iba de venir. Y nosotros miramos hacia atrás, a una cruz que ya ocurrió, a una tumba que está vacía ya, a un personaje, un ser que resucitó y ahora vive. Y eso no significa que recibimos una salvación distinta a la de ellos, porque hay un solo pueblo de Dios, hay un solo Salvador. Los santos, los creyentes antes de Cristo y los creyentes después de Cristo somos perfeccionados juntos, ¿sí? Por la misma obra de Cristo. Pero todavía nosotros también esperamos, porque sí, Cristo ya vino, murió y resucitó, sin embargo, todavía esperamos la resurrección de del cuerpo, ¿sí? La nueva creación, esperamos que Él regrese y que haya una nueva creación y una consumación final de la historia humana. Y en ese sentido, todos los creyentes estamos esperando juntos el gran día en que la obra redentora de Dios será completa, se manifestará plenamente. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y esa es exactamente la promesa que sostiene el creyente, en la cual se basa la fe cuando no llega esa liberación temporal. Nuestro futuro no es simplemente el sentirnos mejor, sino vamos hacia ahí. Nuestro futuro se ve interpretado en resurrección. Es estar con nuestro Creador, con Cristo, con ese Salvador que murió por mí en la cruz. Nuestro futuro es un mundo en el que la muerte habrá muerto, ya no estará más. Ninguna lágrima derramada en fidelidad a Cristo va a ser olvidada, porque esa promesa va a ser cumplida. Entonces aquí el capítulo 11 termina, obviamente, en el versículo 40, pero el argumento de toda esta carta no termina ahí. La división de capítulos puede hacernos olvidar que la primera palabra del capítulo 12 es por tanto. O sea, después de mostrarnos esta gran nube de testigos, el autor dice ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Por tanto, Hebreos 12, 1 al 3. Puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni desanimen su corazón. Y aquí encontramos, digamos que el mensaje pastoral de todo este pasaje, porque no sobreviviremos al sufrimiento simplemente diciendo, es que tengo que ser fuerte como los héroes de Hebreos capítulo 11, porque ellos mismos no perseveraron por fuerza natural. La mirada de la fe termina en Jesús. Él no es solamente otro hombre al final de la lista. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Él soportó la cruz, Él conoció el insulto, la vergüenza, el rechazo, la injusticia, el dolor y la muerte. Y a diferencia de nosotros, Él sufrió sin pecado, sin quejarse. Pero la cruz no fue el final de Él, sino que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. El camino de Cristo fue sufrimiento y después gloria. Y todos los que estamos unidos a Él, no debemos de esperar ningún patrón diferente. Cuando estemos cansados, miremos a Cristo. Cuando una oración parece no ser respondida, miremos a Cristo. Cuando obedecer sea difícil, sea costoso para nosotros, implique un costo para nuestras vidas, comparémonos con Cristo. Cuando veamos a otros recibir una liberación que nosotros no hemos recibido, no concluyamos que Él nos ama a nosotros menos. Miren la cruz, amados hermanos, miremos la cruz. Ahí está la demostración definitiva de su amor.
Y miremos al trono también, a donde Él está ahora sentado a la diestra del Padre, porque allí está la garantía definitiva de nuestro futuro. Ese Cristo que murió en la cruz y ahora está en gloria, que intercede por nosotros a cada momento, vendrá de regreso por su iglesia. Y Pablo puede entonces hablar de victoria de una manera que encaja perfectamente con Hebreos 11. Miren que ahí en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Aquí la victoria cristiana, digámoslo así, no significa que nunca habrá espada, que nunca habrá problemas, que nunca habrá tribulación, sino que significa que ni siquiera estas tribulaciones, estos problemas, estas épocas difíciles pueden separarnos de Cristo. Dice Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren ahí, observemos cuidadosamente. Pablo no dice que somos más que vencedores porque evitamos todas estas cosas, sino que somos más que vencedores en todas estas cosas. O sea, dentro de esas situaciones difíciles. La tribulación va a llegar y puede llegar. La persecución puede llegar también. Incluso la espada puede llegar, pero ninguna de ellas puede romper la unión del creyente con Cristo. Esa es una victoria que el mundo no puede quitar. Entonces, Hebreos 11, el 36 al 40, nos protege de una visión superficial de la fe. La fe no es una herramienta para obligar a Dios a darnos la vida que nosotros hemos planeado. La fe es descansar en Dios porque Él es fiel, tanto cuando eh, abre una puerta o cuando la cierra, tanto cuando sana como cuando concede gracia para soportar la enfermedad, tanto cuando vemos la respuesta a nuestras oraciones inmediatamente como cuando debemos probablemente hasta morir esperando la consumación o el cumplimiento de esa promesa. Y quizá alguien de ustedes se pueda preguntar, ¿y por qué Dios no me ha librado todavía? Entonces este pasaje no nos da la razón particular de cada sufrimiento. Eso hay que entenderlo. No debemos de fingir que conocemos los secretos de toda la providencia de Dios, pero sí nos da una idea, nos da verdades sobre las cuales podemos descansar, porque nuestro sufrimiento no demuestra que Dios haya dejado de ser fiel. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento no demuestra que Cristo nos haya olvidado, nos haya abandonado. Una oración cuya respuesta tarda no significa necesariamente que tenemos una fe defectuosa, porque los mismos creyentes que obtuvieron aprobación por su fe, dice que atravesaron por prisiones, pérdidas, pobreza y muerte. Por eso, no comparemos nuestra historia con la historia de otra persona. Sí, nuestra vida es distinta. Dios la ha hecho distinta a las de las otras personas. A uno Dios los puede librar del filo de la espada, como dice ahí en el pasaje, y a otros les puede permitir morir a esa espada. A uno lo puede sanar rápidamente, a otro lo puede sostener durante años con una enfermedad. Sí, a uno puede devolverle pronto lo que perdió y a otro puede enseñarle a esperar hasta la resurrección. La pregunta no es si Dios escribe eh, la misma providencia para todos. La pregunta es si en la providencia que Él ha escrito para nosotros vamos a seguir confiando en Él, en su voluntad para cada uno de nosotros, vamos a seguir confiando en Él. Y no nos olvidemos que nuestra esperanza no descansa finalmente en nuestra capacidad de perseverar tampoco, sino que nuestra esperanza descansa en nuestro Señor Jesucristo,
quien es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, quien ya atravesó el sufrimiento, venció a la muerte y ahora está sentado en gloria a la diestra del Señor, del Padre. La carta entonces de Hebreos fue escrita para creyentes que estaban tentados a retroceder, a dejar a Cristo. Y les dice una y otra vez, no vuelvan atrás porque Cristo es mejor. Mejor que cualquier alivio temporal, mejor que la aprobación del mundo, mejor que la seguridad terrenal, mejor que todo lo que podamos perder. Así que entonces, hermanos, sí, Dios nos libra. Y si Dios nos libra, pues alabemos al Señor. Pero si Dios nos hace esperar, confiemos en Cristo. Si Dios nos da abundancia, sirvamos a Cristo. Si atravesamos por necesidad, seamos agradecidos con el Señor y aferrémonos a Él. Y si el mundo nos aprueba, no hagamos de esta aprobación nuestro tesoro. Si el mundo nos rechaza por ser fieles al Señor, recordemos que existe un veredicto mejor, una aprobación superior, que es la aprobación de Dios. La fe, amados hermanos, mira más allá de la prisión, mira más allá de la enfermedad, del dolor, del no tener trabajo, de no tener dinero, muchas veces aún para las cosas necesarias, sino que pone su mirada en algo mejor, en algo que es eterno, en Cristo que es inmutable, que no cambia. Sí, mira a esa ciudad futura, a esa gloria venidera. Mira esa promesa que no puede fallar. En Cristo podemos, en esa roca podemos estar seguros. Tal vez no todos seremos llamados a enfrentar cadenas, azotes o martirio por la causa de Cristo, pero todos somos llamados a perseverar. Y en algún momento obedecer a Cristo nos va a costar algo. En algún momento tendremos que escoger entre lo que vemos y lo que Dios ha prometido. Pa- Pero preparemos el corazón hoy. Conozcamos a Cristo hoy. Aprendamos a confiar en su palabra hoy. ¿Sí? Eso lo podemos hacer hoy. Porque cuando el día de la prueba llegue, nuestra mayor necesidad no va a ser que tengamos una explicación a cada detalle de la prueba, sino que podamos ver, en inglés se dice the big picture, ¿verdad? O sea, tengamos una visión más grande y firme, porque es nuestro Señor quien nos sostiene. Em, y esa misma fe, esa misma gracia que sostuvo a todos los santos, a todos los creyentes de los cuales habla Hebreos capítulo 11, sostiene hoy a la iglesia, ¿sí? Porque el mismo Cristo que ellos esperaban es el Cristo que nosotros ya conocemos. El que vino una vez para quitar el pecado y va a volver a llevar a su pueblo a la gloria. Por eso no deberíamos ser de los que retroceden. Obviamente por la gracia de Dios somos de los que crecen, ¿sí? Él es el que nos permite porque el crecimiento viene de Él. El hecho de que podamos ser fieles viene de Él, no por nuestras propias fuerzas. Por eso es que el creyente puede perseverar, puede esperar. Y aunque en esta vida no vamos a recibir probablemente toda la liberación que se nos es prometida, que deseamos tal vez, tenemos algo que es infinitamente mejor. Tenemos a Cristo. Y en Él la promesa de vida eterna ya se cumplió y se va a consumar cuando Él regrese. Sí, esa va a ser nuestra herencia. Cristo es nuestra herencia. Y esa es una herencia y una gloria que jamás va a poder ser quitada de nosotros. Eso es, mis amados hermanos, lo que les quería compartir. Espero que el Señor le haya hablado. Sí. Espero que el Señor le haya permitido entender estas verdades y si no, pues oremos porque el Señor traiga estas verdades aún en el momento difícil, en el momento de preocupación, en ese momento de dolor, de enfermedad. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos las gracias por tu bondad. Te damos las gracias porque nos permites entender que debemos de poner toda nuestra confianza, nuestro valor en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú ayudándonos a serte fiel,
a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las enfermedades. Podamos seguir confiando en ti, Señor, ya sea que recibamos lo que pedimos en esta vida o no, Señor. Que seas tú exaltado en cada momento de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos. Nos arrepentimos, Señor, de pecar, de no confiar en ti, de no hacer lo correcto cuando debemos de hacerlo, Señor, por temores. Temores a la aprobación, a lo que dirá el mundo, Señor. Que nuestro deseo sea siempre encontrar la aprobación en todo lo que hagamos. Tu aprobación, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este regalo precioso que tenemos en Cristo. Gracias porque por medio de Él somos aceptados. Permítenos vivir vidas santas, Señor, vidas que te glorifiquen, Señor, que querramos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces eso es. Espero que nos podamos ver en un par de semanas, ya el Señor lo sabe. Eh, que el Señor les bendiga, que les tenga con bien. Un abrazo desde el Ecuador. Chao.